El 15 de diciembre de 1900, la señal lumínica de la isla de Eilean Mor dejó de emitirse hacia el Atlántico Norte. 10 días después, el equipo de relevo encontró el faro, operando en condiciones técnicas perfectas. Pero vacío. En el interior, una pesada puerta de hierro fundido había sido doblada hacia afuera por una presión atmosférica interna incalculable. No había rastros de violencia biológica. Analizamos el incidente de las islas Flannan. El contexto de este evento se sitúa en el archipiélago de las Flannan, una formación rocosa a 32 kilómetros de las Hébridas exteriores, Escocia. El faro de Eilean Mor había sido inaugurado apenas un año antes, en 1899, como una pieza de ingeniería de vanguardia para la época. El equipo de servicio estaba compuesto por 3 fareros profesionales: James Ducat, de 43 años, Thomas Marshall, de 28, y Donald MacArthur, de 40. El protocolo de la Northern Lighthouse Board exigía un mantenimiento riguroso y registros diarios en la bitácora de servicio. El 26 de diciembre de 1900, el buque de abastecimiento Hesperus llegó a la isla con el relevo. El capitán James Harbin notó inmediatamente que la bandera no estaba izada y que no había nadie en el muelle de desembarco para recibir la carga. Tras disparar una bengala y no obtener respuesta, el farero de relevo, Joseph Moore, desembarcó solo. Encontró el portón principal cerrado. Las lámparas de aceite estaban limpias, llenas y listas para ser encendidas. Los techos estaban intactos y no había signos de inundación. Sin embargo, en la mesa de la cocina, Moore encontró 3 platos servidos con carne salada y papas, ya descompuestos por el paso del tiempo. Las bitácoras oficiales revelaron una serie de anotaciones finales que describían tormentas masivas, vientos huracanados y un llanto colectivo de los hombres por su seguridad. El dato forense que invalida el registro es simple. Ninguna estación meteorológica del continente registró tormentas en esa zona durante las fechas indicadas. El clima en el Atlántico Norte, según los barcos en tránsito, fue de calma absoluta. El desafío técnico de este caso reside en la integridad estructural del faro frente a las fuerzas cinéticas del océano. La torre de Eilean Mor se eleva a 45 metros sobre el nivel del mar, construida sobre un acantilado de roca sólida. La ingeniería del siglo XIX diseñó estos faros para resistir impactos directos de olas de hasta 20 metros de altura. El problema no fue una falla en la mampostería, sino la deformación mecánica detectada en la plataforma oeste. Analizamos los restos metálicos del desembarcadero, una caja de hierro fundido, situada a 33 metros sobre el nivel del mar. Fue arrancada de sus pernos de anclaje. Los pernos presentaban una fractura por cizallamiento, lo que indica una fuerza de tracción instantánea superior a las 40 toneladas. Más extraño aún fue el estado de la barandilla de seguridad del muelle. No estaba aplastada hacia abajo, como sucedería con el impacto de una ola, sino retorcida hacia afuera, alejándose de la roca.
La ciencia de materiales sugiere que para doblar hierro de ese espesor se requiere una presión constante y uniforme, o un evento de descompresión súbita. Si aceptamos la hipótesis de una ola gigante, el agua debería haber dejado sedimentos salinos y algas en el interior de la torre, pero Moore encontró el recinto seco y libre de residuos marinos. Otro desafío es el factor temporal, donde la última entrada en la bitácora fue realizada el 15 de diciembre a las 9 de la mañana. Los relojes del faro se habían detenido simultáneamente. La coincidencia del cese de la actividad mecánica de los relojes de péndulo con la desaparición de los tres sujetos sugiere un evento de interferencia gravitatoria o vibratoria que afectó los mecanismos de escape. La física forense no puede explicar cómo tres hombres experimentados abandonarían la seguridad de una torre de piedra durante una supuesta tormenta huracanada sin sus trajes de agua, ya que dos de los tres impermeables fueron encontrados colgando en sus ganchos. Salir al exterior en el Atlántico Norte en diciembre sin protección térmica equivale a una sentencia de muerte en menos de 4 minutos por hipotermia. La ausencia de cuerpos en el agua. A pesar de las corrientes circulares del archipiélago que suelen devolver restos a la costa, añade una capa de imposibilidad estadística al peritaje original. La resolución oficial de 1901, redactada por el inspector Robert Moorhead, concluyó que los hombres fueron arrastrados por una ola inesperada mientras intentaban asegurar el equipo en el muelle oeste. Sin embargo, esta solución falla ante el análisis de las analogías de fluidos. Una ola capaz de alcanzar la altura de la plataforma oeste y arrancar cajas de hierro habría destruido inevitablemente las ventanas inferiores del faro por la presión del aire comprimido. Una analogía simple para entender este mecanismo es la de una jeringa. Si empujas el agua con fuerza contra un orificio pequeño, el aire atrapado estalla. Las ventanas del faro de Ilian Moore permanecieron intactas. La solución alternativa propuesta por la ingeniería moderna sugiere un fenómeno de bolsa de vacío creado por la morfología de las cuevas submarinas debajo de la isla. Durante mareas específicas, el aire atrapado en estas cuevas puede comprimirse hasta alcanzar niveles críticos y luego ser expulsado hacia arriba a través de fisuras en la roca. Esto generaría una explosión neumática capaz de doblar barandillas de hierro y succionar objetos hacia el mar sin necesidad de una masa de agua masiva. Pero esta teoría mecánica no explica las anotaciones en la bitácora Otto. El señor Thomas Marshall escribió que Donald MacArthur, un veterano de mar curtido en 1000 batallas, estaba llorando de terror en la cocina. El llanto de un profesional ante el clima es una anomalía de comportamiento que la psiquiatría forense clasifica como una respuesta a un estímulo externo no identificado. Si la solución fue un evento geológico, los hombres habrían tenido tiempo de registrarlo como tal.
Si la solución fue una psicosis colectiva, no explica la deformación del hierro estructural. El mecanismo de falla en Eilean Mor parece haber sido dual. Un evento físico violento que ocurrió de forma paralela a una degradación cognitiva de los sujetos. Analizamos la posibilidad de una fuga de gas metano desde el lecho marino, lo que causaría alucinaciones y desorientación antes de una posible ignición o desplazamiento de aire. Pero la lámpara de aceite del faro seguía encendida cuando Moore llegó, lo que descarta una atmósfera inflamable o falta de oxígeno en el recinto principal. Las consecuencias del incidente de las Flannan fueron inmediatas para la seguridad marítima británica. La Northern Lighthouse Board implementó cambios drásticos en los protocolos de dotación, prohibiendo que los equipos de fareros fueran de solo 3 hombres sin un sistema de comunicación redundante. El impacto medible se reflejó en la aceleración de la tecnología de radiofrecuencia. Para 1903, se inició la instalación de los primeros telégrafos inalámbricos en faros remotos para evitar el aislamiento informativo de 10 días que ocurrió en Eilean Mor. En términos numéricos, el costo de la investigación y la posterior automatización de faros similares superó las 50.000 libras esterlinas de la época. La desaparición de los 3 hombres se convirtió en el estándar de oro para los casos de desaparición sin restos, obligando a las compañías de seguros de Lloyd a reescribir las cláusulas de fallecimiento presunto en alta mar. La consecuencia social fue el abandono gradual de las islas Flannan por parte de cualquier habitante civil. Hoy, el faro está completamente automatizado y funciona mediante energía solar, monitoreado por sensores que no requieren presencia humana. La cifra final de la tragedia es 3 vidas perdidas, 0 cuerpos recuperados y un peritaje que sigue abierto 126 años después. El evento de 1900 marcó el fin de la era de la resistencia heroica de los fareros y el inicio de la era de la vigilancia remota. Aprendimos que el aislamiento extremo en la plataforma continental crea condiciones donde la observación humana deja de ser fiable. La tasa de rotación de personal en los faros de Escocia aumentó un 30% tras la publicación del informe Moorhead. Ante el temor de los trabajadores de enfrentar el mismo fenómeno invisible que vació la isla. Existen casos paralelos que presentan la misma firma forense de abandono súbito sin violencia. El más relevante es el del buque Mary Celeste en 1872. El barco fue encontrado navegando a toda vela cerca de las Azores, con la carga intacta y comida servida en las mesas, pero sin un solo tripulante a bordo. Al igual que en Eilean Mor, no había señales de lucha, y los botes salvavidas estaban presentes o desaparecidos bajo circunstancias técnicas extrañas. El análisis forense del Mary Celeste sugiere una descompresión o una fuga de vapores de alcohol que obligó a una evacuación frenética.
similar a la hipótesis de la explosión neumática en las Flannan. Un segundo caso paralelo es la desaparición de los ocupantes del faro de la isla de Boone en 1897, donde los registros hablaban de una presencia sonora que interfería con el sueño antes de que los hombres abandonaran su puesto. Estos casos confirman un patrón: infraestructuras de seguridad críticas que son abandonadas por profesionales capacitados bajo la influencia de un fenómeno que altera el juicio o la estabilidad física del entorno. Otro paralelo contradictorio es el faro de Smalls en 1801, donde un farero murió y el otro quedó atrapado con el cadáver durante semanas. En ese caso, el registro del trauma fue explícito y visual. En Eilean Mor, el trauma fue borrado por completo. La ausencia de rastros biológicos en las tres locaciones mencionadas, Eilean Mor, Bay Celeste y Boone, sugiere que el factor común no es el mar, sino una anomalía atmosférica o gravitatoria localizada. Estos paralelos demuestran que la ingeniería de seguridad de principios del siglo XX era vulnerable a eventos de frecuencia infrasónica que el oído humano no capta, pero que pueden inducir pánico irracional y colapso de los capilares internos, empujando a los sujetos a buscar el vacío del exterior. El dato sorpresa que las actas oficiales de la Northern Lighthouse Board mantuvieron en reserva durante décadas es el estado de la bitácora física. El inspector Muirhead reportó que la última página estaba húmeda, pero no por agua de mar, sino por una condensación aceitosa de origen no identificado. Analizamos el informe químico posterior. La sustancia contenía trazas de ésteres de grasa animal que no correspondían a los suministros de comida de los fareros. El número que no cierra es el de los impermeables. Moore reportó 2 impermeables en los ganchos, lo que significa que James Ducat y Thomas Marshall salieron a la supuesta tormenta en camisa de dormir o uniforme básico de interior. Donald MacArthur, el tercero, no tenía su impermeable en el gancho, pero era el hombre que, según las notas, estaba más aterrorizado. Lo que los libros de historia no mencionan es que la puerta de hierro del desembarcadero, que estaba cerrada con llave por dentro, fue encontrada con el cerrojo echado pero las bisagras arrancadas desde el marco de piedra. Alguien o algo no abrió la puerta, la atravesó. El incidente del faro de Eilean Mor permanece como una de las fallas más puras en el registro de la actividad humana. No hay sospechosos biológicos, no hay armas, no hay restos orgánicos. Solo queda una estructura de piedra que sigue emitiendo luz sobre el mismo punto del Atlántico donde 3 hombres dejaron de existir en la dimensión física. La ciencia forense se detiene donde los datos dejan de ser constantes. La pregunta que persiste hoy en las estaciones de monitoreo automatizadas del Mar del Norte no es qué pasó con los fareros, sino qué clase de fuerza puede doblar el hierro y silenciar la mente de un profesional sin dejar una sola huella de su paso. El archivo sigue abierto, fuera de registro,